Bienvenidos a Amigurumis Castillo. El día de hoy te traigo esta colección de cuerpos base en estilo chibi con la cabecita redonda. Miren, así nos queda esta figura. Y también en estilo Funko con la cabecita cuadrada. Los dos tienen el mismo patrón de cuerpo, pero solo cambia lo que sería la cabeza. Así que prepara tus hilos favoritos porque hoy vamos a tejer con mucho amor. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita. Bueno, vamos a iniciar realizando estas figuras. Vamos a hacer en este tutorial, miren, tanto una figura chibi como una figura Funko, con el mismo cuerpo base, el mismo patrón, solo cambia la cabecita. Aquí los materiales que vamos a utilizar es color piel. Vamos a utilizar un ganchillo de 1.75 para todo el proyecto. El estambre que yo estoy utilizando de grosor es más o menos 2 milímetros de grosor. La hilaza. La marca que ustedes elijan, porque no hay la misma marca en todos los países, ¿no? Pues aquí yo estoy utilizando la Naco de Nin Sport. Bueno, necesitamos también silicona caliente, necesitamos aguja lanera, separador de vueltas y relleno. Eso necesitamos para formar estas dos figuritas, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar. Bueno, vamos a hacer primero el cuerpo y vamos a iniciar con los bracitos, ¿no? Porque debemos tenerlos tejidos antes que el cuerpo porque luego va unido. Realmente los brazos son el mismo patrón del cuerpo clásico que hicimos de 18 centímetros, creo que era. Bueno, igual aquí les dejo la foto si es que ustedes ya lo hicieron ese cuerpo y tienen anotado el patrón de los brazos, pues es el mismo. Pero aquí les voy a repetir. Vamos a hacer 7 puntos bajos en un anillo mágico. Ya hice 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y cerramos. Y luego de esto pues vamos a hacer 7 puntos en este anillo mágico, o sea, vamos a tejer un punto sobre punto, ¿no? Entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como siempre les digo, miren, este es el derecho, el que queda acá como metido. Siempre a mí se me suele hacer así, entonces yo le suelo virar con la punta de estas pinzas, le viro al derecho, miren. Aprieto un poquito más el anillo mágico para que se cierre bien. Y déjenme ver los apuntes, cómo vamos con los bracitos. Ya, ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Yo cuando son las piezas pequeñitas no le pongo el separador de vueltas porque más me estorba. Pero si ustedes desean poner, pueden poner para que no se equivoquen. Entonces vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, vamos a hacer un punto en cada punto solo hasta 4. 2, aquí si es que no ponen el separador pues deben tener mucho cuidado de no saltarse los puntos. 3 y 4. Y vamos a hacer aquí un punto burbuja. Así es como yo lo conozco, como punto burbuja. Vamos a hacerlo aquí en un solo punto para simular el dedito pulgar. Entonces vamos a introducir aquí, miren así, ¿no es cierto? Y sacamos como que fuéramos, perdón, aquí ya se me salió mal. Como que fuéramos a hacer un punto bajo, así, ¿no? Luego tomamos la lazada y introducimos en el mismo punto y sacamos, miren. Nos queda 1, 2, 3 y 4. De nuevo tomamos la lazada y otra vez nos introducimos ahí mismo. Miren. Y ya tenemos 1,
2, 3, 4 y 5. Cogemos la lazada y sacamos todo, ¿no? Y luego normalmente nos vamos tejiendo los 2 puntitos que nos faltan tejer de esta vuelta porque tenemos 7 puntos. Si realizamos 4 puntos bajos al inicio, después un punto haciendo el punto burbuja y 2 puntos más serían 7. Miren, aquí ya tenemos realizada la segunda vuelta, ¿no? Bueno, si ustedes aquí desean coger y meterle esta hebrita del anillo mágico dentro de la parte de la manito, lo pueden hacer para que no les estorbe. El brazo no va relleno, pero sí le pueden meter esta colita para que no les estorbe. No hay problema. Listo, acá, listo. Ahora sí vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos. Vamos a tejer estos 7 puntos. Vamos, 1 y 7. 7 puntitos tenemos, ¿no? Aquí donde hicimos el punto burbuja, no sé si le ven aquí como abultadito. Si quieren que se les salga un poquito más y se vea más pronunciado el dedito, con una puntita de cualquier herramienta, con mucho cuidado le van a empujar así un poquito el punto, ¿no? Como que le tratan, miren, de sacar. Y miren, ya se salió un poquito más para que se vea más el pulgarcito. Listo, aquí ya tenemos la vuelta que hicimos ahorita, hicimos 7 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer, a ver, déjenme mirar, vamos a hacer una disminución. Sí, yo sé que son a veces piezas pequeñitas, pero si hacemos con paciencia, sí se puede. Voy a hacer aquí una disminución, miren. Y luego voy a irme tejiendo estos 5 puntos bajos que me hace falta para terminar la vuelta. 1, y 5. 5 puntos bajos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer, ya está aquí, terminamos esta vuelta. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Vamos a tejer un aumento, ¿no? Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, sin saltarnos ningún punto, recuerden. 1 y 2 puntos. Vamos a repetir otra vez otro aumento de puntos bajos y finalmente tejemos 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Miren. Y aquí terminamos de hacer ya esta vuelta y hasta ahí tendríamos 8 puntos. 8 puntos bajos tendríamos, miren. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer para finalizar el brazo es solo hacer 8 vueltas de altura de estos 8 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura de 8 puntos y así me queda el bracito. Van a ser 2 de estos igualitos. Ahora vamos a hacer los piecitos, ¿no? Vamos a iniciar ya para hacer los pies, las piernas, el cuerpo. Se hace de una sola. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. La primera cadena no se teje desde la segunda y hacemos un punto bajo y vamos a poner el separador de vueltas en ese punto que acabamos de hacer. En esa misma cadena vamos a hacer otro punto. Eso quiere decir que en esta cadena hicimos un aumento, ¿no? En la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas y vamos a iniciar con un punto bajo y aprovechamos para perder esta hebra y nos ayuda también para cerrar. En el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren, así de esta manera. Y esta hebrita que estamos perdiendo la vamos a jalar y miren, se cierra el tejido que a veces se abre por lo que se hacen los aumentos, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a hacer estas primeras vueltas que yo les voy a indicar, vamos a hacer vueltas cerradas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar el separador donde está el punto y en ese punto vamos a hacer un punto deslizado
Vamos a levantar una cadena y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Y aquí donde hicimos ese último punto bajo es el inicio de la vuelta. Recuerden que aquí lo que hicimos, un punto deslizado y una cadena que se ve como dos puntitos, estos puntos no se tejen, ¿ya? Bueno, entonces vamos aquí a hacer el siguiente patrón, vamos a hacer 2 aumentos. Hice un punto, como aquí tengo que hacer un aumento, voy a repetir otro punto en el mismo punto donde hice, voy a hacer otro punto para que se me forme un aumento. En el segundo punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos, estoy realizando puntos bajos. En el siguiente punto voy a hacer un punto bajo solito. Ya, en el siguiente punto voy a hacer un aumento y me voy a ir tejiendo 4 aumentos seguidos. Ya hice 1, 2, vamos 3 y 4 puntos. 4 aumentos, perdón. En el siguiente punto voy a hacer un punto solito. Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y en el siguiente punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Otro aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Miren, ¿ya? Como les dije, aquí parece que hubieran 2 puntos, pero es el punto deslizado y la cadena que hicimos para cerrar la vuelta. Eso no se teje, ¿ya? Bueno, hasta ahí tendríamos ya 18 puntos, ¿no? Ahora, continuamos con la siguiente vuelta donde estaba el marcador. Voy a hacer mi cierre de vuelta y voy a hacer un punto deslizado, una cadena y en el mismo punto donde hice el punto deslizado voy a hacer mi primer punto bajo que sería de esta vuelta. Ya, entonces hice un punto bajo. Voy a hacer en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 5 puntitos bajos. 1 y 5. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Luego voy a tejer 2 puntos, 1 y 2 puntos. Y luego voy a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo nuevamente 5 puntos bajos, 1 y 5. Y finalmente voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y termino la vuelta, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer aquí es cerrar de nuevo la vuelta. Voy a hacer un punto deslizado, una cadena. Y donde hice el punto deslizado, que es aquí, miren, voy a hacer un punto bajo, pero tomando solo la cadena de atrás, o sea, en blow. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta fila la voy a hacer en blow. Pongo el separador. Hasta aquí yo debo tener 22 puntos bajos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta vuelta me voy a ir tejiendo punto sobre punto, tomando solo la cadena de atrás y me voy a ir tejiendo toda esta vuelta, estos 22 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de blow, perdón. Me quedan estas hebritas así vistas, ¿no? Ahora vamos a la siguiente vuelta. Y la siguiente vuelta aquí ya vamos a empezar a tejer solo en espiral. Solo hasta la vuelta anterior, miren, hicimos el cierre de vuelta, ¿no? Pero aquí ya nos pasamos al punto donde está el marcador. Y vamos aquí directamente y a hacer nuestro primer punto. ¿Ya? Y ponemos el separador de vueltas. Aquí ya no vamos a tejer en vuelta cerrada, sino ya en espiral. Y nos vamos a ir tejiendo, cogiendo el punto completo y nos vamos a tejer punto sobre punto y vamos a tejer nuevamente estos 22 puntos bajos. Recuerden, cogiendo el punto completo. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, ya nos está dando la forma de la suelita. Si es que ustedes aquí desean ponerle por dentro algo como un cartoncito o algún plástico para que se les vea más duro, más plano acá, pueden hacerlo. Yo no lo voy a hacer porque igual, miren, sí queda bien. Sin el cartoncito queda bien. Entonces, bueno, vamos aquí
Recuerden que este es un cuerpo base en el cual les estoy haciendo tal cual la forma de un zapato. Para cuando ustedes quieran adaptarlo, lo pueden cambiar. Pueden hacer, por ejemplo, miren aquí, ¿no? Como yo les explicaba, pues cambiar de color, hacer los zapatos del color, luego el pantalón y así. Entonces, esto es una figura base, ¿ya? Entonces, vamos aquí a realizar ya la siguiente vuelta y vamos a hacer 6 puntos bajos. Voy a empezar con el primero, pongo el separador de vueltas, ya hice 1, vamos a hacer 6 puntos, 2 y 6 puntos. Ahora voy a realizar 5 disminuciones seguidas, disminuciones invisibles, miren, 1, cojo del primer punto, cojo del segundo punto, cojo lazada, paso por esos 2 puntos, me quedan 2, cojo lazada y tejo. Voy 2 disminuciones, cuatro disminuciones, 5 disminuciones. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Ahora me voy a ir tejiendo 3 disminuciones seguiditas. 1, vamos, 2 y 3 disminuciones. 3 disminuciones seguidas, ¿no? Ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Al final me van a sobrar 2 puntos y ahí voy a hacer una disminución. Listo, miren. Y hasta ahí tenemos 13 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer las otras vueltitas y vamos a hacer ya de aquí, a partir de esto, ahorita vamos a rellenarle un poquito, ¿no? Antes de hacer las siguientes vueltas vamos a rellenarle. No le rellenen mucho para que no se les abra los puntos. Entonces aquí voy a coger así un poquito de relleno y yo siempre me ayudo, miren, con estas pincitas para poder rellenar. Creo que así no se maltrata el tejido. Yo al inicio solía hacerlo así con mis dedos, así meterle, y siento que se forza el tejido, incluso cede mucho y parece que faltara relleno y uno sigue y se van abriendo los puntos. Creo que eso nos pasa a todas cuando iniciamos en este mundo del tejido, pero realmente todo es práctica. Todo realmente es práctica, no hay secretos mágicos ni nadie creo que aprendió a tejer de la noche a la mañana. Realmente es algo de mucha práctica, de mucha constancia, de mucha disciplina. Yo nunca había tejido, nunca. Y van a ser 6 años que tejo amigurumis, pero anteriormente nunca había tejido, nunca había hecho nada en tejido. Pero el practicar es lo que te sirve. Miren, así le relleno yo. Miren, no se abre ningún punto. Ahora, como yo les decía, aquí tenemos 13 puntos. Vamos a hacer ya vueltas de altura para subir la piernita. Entonces vamos a hacer 10 vueltas de altura de estos 13 puntos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 10 vueltas de altura. También ya le rellené. Y aquí, pues, la primera pierna que voy a hacer, le corto porque no necesito dejar hebra. La segunda pierna que voy a replicar, voy a hacer igualita. Pero a esa no le corto la hebra porque, pues, obviamente voy a iniciar desde ahí la unión. Entonces, voy a hacer 2 piernas igualitas. Recuerden, la primera no le cortan y la segunda no le cortan. Listo, aquí ya terminé de hacer, miren, esta segunda piernita. Y esta segunda piernita no le voy a cortar la hebra, ¿ya?
Ahora en esta segunda pierna no le cortamos la hebra y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y le pongo el separador de vueltas. 1 y 6, ¿no? Entonces aquí, a mí es 6 porque aquí haciendo 6 puntos, miren, me queda justo. Si yo le aplasto la piernita así, miren, justo está aquí, ¿no? Entonces me debe quedar en la mitad, miren, de la piernita, de lado, ¿no? Justo aquí en la mitad, ¿ya? Ahora voy a levantar 3 cadenas. 2 cadenas, perdón. 2 cadenas. Y voy a unir ya la otra piernita. A mí justo me da aquí, miren, donde yo terminé la vuelta, justo me queda aquí en la mitad. Entonces, que queden así derechos, ¿no? Entonces yo me voy a insertar en el último punto que hice, ¿no? Y aquí voy a hacer el primer punto de la otra pierna. Recuerden que tenemos 13 puntos en las piernas. Jalo esta hebrita para que se me cierre el punto. Y me voy tejiendo estos 13 puntos de esta segunda pierna. Vamos, 2. Y 13 puntos. Ahora me encuentro con las cadenitas que hice, miren. De aquí se ve la parte del revés de la cadena y si nosotros le giramos así, se ve el derecho, miren, 1 y 2 cadenas. Entonces yo me voy a pinchar aquí en estas cadenitas, déjenme encogerle bien, así, y voy a sacar un punto y en la siguiente cadena otro punto. Y luego sigo tejiendo los puntos que me hace falta aquí. Si tenemos 13 puntos en cada pierna y al inicio tejí 6, entonces acá yo debería tener 7 puntos por tejer. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos por tejer. Vamos, 1 y 7. Listo, miren. Así de esta manera, miren, ya estamos la primera parte de la unión de las piernas. Miren, aquí nos quedan los piecitos igualitos y derechitos, ¿no? Bueno, ahora sí continuamos con la siguiente vuelta y vamos a tejer estos 6 puntos bajos que tejimos, ¿se acuerdan al inicio? Vamos a tejer 1 y ponemos el separador de vueltas. Ya voy 1, ¿no es cierto? Voy a tejer 6 puntos. Y 6. Y miren, me encuentro con el otro lado, miren, de las cadenitas, 1 y 2 cadenitas. Y aquí voy a hacer 2 puntos. Cojo 1 y 2 puntos. Aquí en estas cadenitas. Es el lado contrario, como decir, de las cadenas, ¿no? Y luego, miren, me voy tejiendo normalmente. 13 puntos de esta pierna, más 2 puntos de aquí de las cadenas y más 7 puntos de acá, ¿no? En total debo tejer de aquí hasta llegar al marcador 22 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 22 puntos que me hacían falta para terminar esa vuelta. Miren, y aquí ya están unidas totalmente las piernitas. Miren, la parte de abajo se mira así y acá sí, ¿no? Entonces aquí pues vamos a seguir tejiendo y hasta ahí tendríamos ya 30 puntos. Entonces vamos a hacer 9 vueltas de altura de estos 30 puntos bajos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 9 vueltas de altura. Entonces vamos a continuar. Y lo siguiente, a ver, veamos dónde nos hemos quedado. Ya, nos toca hacer 4 puntos bajos. Vamos a hacer 1. Ponemos el separador. 1. Vamos, 2. 3. 4. Y una disminución. Vamos a repetir de nuevo 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Así de esta manera. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, solo 3. 1, 2 y 3 puntos bajos. Así miren.
¿no? Hasta ahí. Entonces ahí justo ahí voy a terminar básicamente esta vuelta y voy a hacer un nuevo inicio de vuelta porque voy a unir los brazos. Voy a quitar este separador. A mí justo me da aquí porque yo quiero sacar, miren aquí, si yo aplasto aquí este punto, miren aquí me queda un punto, ¿no? Más un punto de acá. Son 2 puntos, 1, 2 y 3. Justo yo quiero 3 puntitos que me queden de lado para poder unir los brazos. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar los brazos con el pulgarcito, miren, así como siempre unimos, ¿no? El pulgarcito hacia arriba, así, miren. Entonces del lado de aquí es donde yo voy a tomar mis 3 puntos para unir con el cuerpo. Entonces voy a introducir, miren, el crochet aquí, de adentro hacia afuera. Tomo un punto del brazo y luego voy a tomar un punto del cuerpo y voy a sacar un punto. Y este va a ser el nuevo inicio de vuelta. Y le voy a poner aquí el separador de vueltas, ¿no? Vamos a coger otro punto del brazo con otro punto del cuerpo y serían 2 puntos. Voy a coger otro punto del brazo y otro del cuerpo y serían 3 puntos. Ahora me voy a pasar al cuerpo y voy a tejer 5 puntos en el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos del cuerpo y voy a hacer una basurita aquí y una disminución. Ahora voy a repetir 5 puntos de nuevo. 1 y 5. Ahora voy a unir el segundo brazo de igual forma con el pulgar hacia arriba y voy a tomar 3 puntos de acá con 3 puntos del cuerpo, ¿no? Entonces miren, a ver, déjenme sacarle esto así. Yo le aplastaría aquí y me voy a introducir aquí. Y voy a hacer un punto del brazo, miren, y cojo un punto del cuerpo y saco un punto del brazo y un punto del cuerpo y saco 2, un punto del brazo y un punto del cuerpo y saco 3. Miren. Ahora me voy a ir tejiendo los puntos del cuerpo y me deben salir 10 puntos. Voy a tejer 10 puntos. 1 y 10. 10 puntos, ¿no? Ahora voy a ir tejiendo aquí encima de los puntos que me hacen falta tejer del brazo. Si yo tenía... Perdón, aquí estoy muy abajo. Si yo tenía 8 puntos y 3 puntos los tejí con el cuerpo, me deben sobrar 5 puntos, ¿no? Entonces yo voy a hacer ahorita en esos 5 puntos lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo, quitamos el marcador de aquí. En este punto que está el marcador no vamos a tejer, sino en los puntos que están del brazo, que sería aquí, ¿no es cierto? Miren aquí, quiero sacarle así para que podamos mirar bien. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, miren. Entonces, como yo les dije, voy a hacer un punto del brazo, así de esta manera, y voy a poner el separador de vueltas ahí. Ese va a ser el inicio de vuelta. Luego voy a hacer una disminución. Miren, una disminución. Y finalmente voy tejiendo los 2 puntitos del brazo que me hace falta tejer. Voy 1 y acá tengo el otro puntito, miren, y 2. Y aprovecho ir perdiendo esta hebra que es del bracito. 2 y ahí se cierra el punto. 2, ¿no es cierto? Vamos. Entonces ya hice un punto bajo, una disminución y 2 puntos bajos, ¿no? Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos del cuerpo. 1 y 11. ¿Ya? Voy a cortarle esta hebrita que ya la perdí del brazo para que no me estorbe estas hilachitas. Listo, hice 11 puntos, ¿no? Ahora ya me encuentro de nuevo con los puntos del cuerpo, ¿no? Que de igual forma son
5 puntos del cuerpo. Recuerden, 5 puntos, ¿no? Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Primero voy a hacer un punto, ¿no? Entonces, miren, voy a coger de acá. Aquí están 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Cojo un punto del brazo. Así, miren, de esta manera. Y luego voy a hacer una disminución. Entonces, cojo la hebra de aquí del punto. Ya cojo esta hebrita para que no se me estire el punto, ¿no? Aprieto. Voy a hacer una disminución. Ya. Ahora me voy a ir tejiendo los 2 puntos que me hacen falta tejer. Hice un punto, hice una disminución y ahora tejo estos 2 puntitos que me hacen falta tejer. Y ahí completaría los 5 puntos, ¿no? Listo. Ahora finalmente yo me voy a ir tejiendo aquí estos 10 puntos bajos del cuerpo, ¿no? 1. Y 10. Miren, y hemos terminado de unir totalmente los brazos. Miren, nos queda parejito un lado del otro lado. Miren. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta. Aquí, conforme ustedes van a ir tejiendo, van a ir rellenando, ¿ya? Entonces van cerrando, van rellenando de a poco. Bueno, los bracitos yo no le pongo relleno, la verdad. Pero si ustedes le quieren poner un poquito de relleno, lo pueden hacer. O si ustedes quieren ponerle alambre o limpiapipas, lo que sea. Pueden ponerle. Es el momento de ponerle si desean poner. Listo. Ahora vamos a continuar. Vamos a hacer 7 puntos bajos. Me voy tejiendo 7 puntos. 1, 6 y 7. Y voy a hacer una disminución. Y voy a repetir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos voy a hacer una disminución. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 25 puntos, ¿no? Ahora sí, vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1. Ponemos el separador de vueltas. Un punto hice, ¿no? 2. Y una disminución. Vamos a hacer aquí una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Ya se nos está cerrando, miren. Y ahora vamos a hacer, no se olviden de ir rellenando de a poco. Vamos a hacer aquí un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y al final me va a sobrar un puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 13 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 7 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 12 puntos. Miren. Aquí si yo le introduzco así este crochet, miren, ahí me topa. Quiere decir que todavía tengo este espacio vacío aquí que no he puesto relleno, ¿no? Entonces lo que voy a hacer en este espacio vacío, le voy a poner sin manchar aquí, porque voy a seguir luego tejiendo las vueltas de altura. Voy a meterle aquí con mucho cuidado silicona caliente. Y le voy a dejar que se seque para que me llene esta partecita de aquí y tanto un pedacito de los hombros como el cuello luego, que vamos a poner también silicona, me quede duro y firme para que luego no se me vaya la cabeza, que quede muy frágil, ¿ya? Si ustedes quieren hacer este proceso, lo pueden hacer. Si solo quieren rellenar y luego solo con relleno, también. O si ustedes prefieren poner, no sé, algo aquí, un palito, lo que ustedes deseen para que esté firme el cuello, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer así con la silicona. Listo, miren, entonces como yo les digo, con mucho cuidado, pónganle en silicona acá en la parte solo de adentro. Entonces le van poniendo y la silicona va de a poco.
va a ir cayendo porque como tiene un espacio vacío donde ir llenando, miren, se va cayendo hacia abajo y va llenando. Eso van a hacer ustedes, ese proceso, no que quede hasta el borde porque luego no van a poder tejer aquí en esta última porque se les va a pegar. Entonces solamente que caiga al fondo, ¿ya? Esperan que se seque bien y luego de eso, como tenemos aquí 12 puntos, vamos a hacer 6 vueltas de altura de 12 puntos. Listo, miren, yo ya terminé de hacer aquí mis 6 vueltitas de altura. Le puse aquí la silicona, miren, y aquí me quedó en esta parte como durita, para que me quede como más firme, ¿no? Aquí voy a dejar como unos 15 centímetros de hebra, solamente esta me va a servir para introducir el cuellito en la cabeza. Y esta parte de aquí, el mismo proceso que hice, voy a rellenarle todo de silicona, hasta aquí, hasta el borde. Entonces vamos a hacer así, miren, aquí está la pistola, meto la puntita y empiezo a mandarle, miren, la silicona. Así, despacito, miren, que no se les vaya a regar. Entonces aquí al final le hacemos así. Y ya queda, miren, llenito de silicona. Y vamos a esperar que se seque muy bien. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer. Miren, aquí está ya seco, está duro. Y como les digo, es hasta acá, miren que está la silicona dura. Hasta aquí. Entonces esto queda muy firme como para poder poner dentro de la cabecita, ¿no? Ahora vamos a hacer la cabeza. Bueno, como yo les dije, pues vamos a hacer las dos versiones, estilo chibi, que es redonda, y estilo Funko, que es cuadrada. Los dos tienen el mismo cuerpo, solo cambia la cabeza. Vamos a empezar con el estilo chibi, ¿ya? Y básicamente este estilo es redondo, es simplemente un muñeco cabezoncito, redondo, ¿no? Redonda la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿no? Vamos a cerrar este anillo mágico. Y la próxima vuelta que vamos a hacer son aumentos, ¿no? Entonces, como tenemos 6 puntos, vamos a hacer 6 aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Entonces voy un aumento, vamos 2 aumentos, 3, 4, 5 y 6. Y 6 puntos, ¿no? 6 aumentos. Aquí tenemos ya 12 puntos, ¿no? Vamos a hacer la siguiente vuelta, un punto bajo, y aquí ya le vamos a colocar nuestro separador de vuelta. Vamos a tejer en espiral, ¿no? Entonces ya hice un punto. En el segundo punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí ya tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, ponemos el separador. Vamos, 2. Y en el tercer punto vamos a hacer un aumento. Y este patrón de 2 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la siguiente vuelta y voy a hacer 3 puntos bajos. Aquí ya hice 1, vamos 2 y 3. Y en el cuarto punto vamos a hacer un aumento. Entonces este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer la próxima vuelta. Vamos a tejer 4 puntos. Aquí ya hice 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer aquí 5 puntos bajos. Ya hice el primero, 1,
2, 3, 4, 5 y en el sexto punto vamos a hacer un aumento y vamos a repetir este patrón de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo punto un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos, ¿ya no? Ahora lo que vamos a hacer es 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y continuaremos realizando este tutorial en el próximo video. Y terminaremos de hacer esta cabecita en estilo chibi. Y también realizaremos la cabecita en estilo Funko, así de cuadradita. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un like y un mensajito. Así nos ayudas a crecer mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.